Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Vigilia Pretty Libertatis. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. ¿Sabíais que Sandra Bullock tiene 49 años, Elizabeth Shue tiene 50 tacos, el niño del sexto sentido está gordo como un bigardo y Val Kilmer también está muy gordo pero lo lleva muy bien, es como la Tete Delgado de los Estados Unidos? ¿A que no lo sabíais? Bueno, probablemente sí que lo sabíais. Bueno, venga, empezamos. Quienes me leéis, sabéis que suelo repetir la idea de que muchas veces se dedican muchos esfuerzos a tratar de explicar la pobreza y no tanto explicar la riqueza. Y uno de los temas que me parecen más interesantes sobre este tema de la pobreza, de la riqueza, es el de, cómo crear riqueza, no tanto explicar las causas de la pobreza, que esas causas son conocidas, sino explicar las causas de la riqueza, ¿no? Cómo un país pasa a ser rico, cómo un país puede prosperar. Y cómo el fenómeno de alcanzar la prosperidad o llegar a establecer un contexto de prosperidad, de crecimiento, de felicidad y, más o menos de libertades para todos, es posible crearlo en cualquier país, sea cual sea su historia, sea cual sea su religión, sea cual sea sus etnias, su tradición, lo que sea. Es decir, la prosperidad no entiende de racismo, no entiende de intolerancia, etcétera. Y alguno de vosotros me había propuesto hablar del tema de los milagros económicos. Hablaré de milagros económicos en particular, de Corea del Sur y Alemania Occidental, pero que son muy interesantes y son los ejemplos que siempre se ponen de cómo ciertas reformas pueden sacar un país del abismo y en relativamente poco tiempo convertirlos en potencias industriales respetables. Creo que es interesante ver esto, aunque los fenómenos que tocan a los milagros económicos, tanto en Corea del Sur como en Alemania Occidental, ya no se van a repetir porque ya el mundo en que vivimos ha cambiado. Ya no vivimos en un ambiente con fronteras, sino con tratados comerciales y con tratados de apertura económica entre países, con organizaciones internacionales. Y esto cambia, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas proteccionistas y demás. No voy a hablar exactamente de esto, sino de una idea que creo que es necesaria presentarla de forma previa, que es un mito muy extendido sobre la pobreza, y para ello voy a poner un ejemplo. Voy a hablar del concepto Congo, es decir, un país aleatorio de África Central. ¿Por qué estos países son brutalmente pobres? La idea extendida entre la gente es que el Congo es un país muy rico. La gente lee los almanaques mundiales, lee reportajes y ve la tele y dice, caray, con la de diamantes, oro, recursos minerales, recursos forestales que tienen estos países de África Central, ¿cómo es posible que sean tan pobres? Estos países realmente son muy ricos. No es posible. Lo que está ocurriendo es que hay alguna mano negra detrás, etcétera. Esta idea es un mito. Un país con grandes recursos minerales puede ser un país pobre, perfectamente. Que un país tenga recursos minerales, oro, plata, diamantes, no quiere decir que el país sea rico. Esa idea es una idea muy antigua, tiene más de 300 años. Es lo que la gente pensaba en el siglo XVII, XVIII, XVII, XVI, antes de la aparición de la escuela escocesa de economía. Y es que todas estas amas de casa que opinan que el Congo es realmente un país muy rico y no, es un país aberrantemente pobre, lo que hacen es defender una cosa que se llama
mercantilismo. Es una idea económica que aparece en el siglo XVII en Europa y que nos dice que la riqueza de un país reside en la cantidad de metales preciosos que tiene, por resumirlo mucho. Por lo tanto, todos los intercambios económicos que se produzcan en el país, si en su cómputo, en su resultado contable, hace aumentar la cantidad de metales preciosos del país, se puede decir que ese país se está enriqueciendo. Esta idea del mercantilismo está muy ligada a la idea del juego de suma cero. Es decir, un país se enriquece en un intercambio económico, significa que el país con el que está comerciando se empobrece. Es otro de los mitos económicos, falsos, evidentemente, pero que hace 300, 400 años estaban en boga y hoy en día siguen en boga pues, por mucha gente que no tiene conocimientos de la historia del pensamiento económico muy básicos, tan básicos como saber lo que es el mercantilismo y saber y conocer todas las escuelas del pensamiento económico que le han sucedido y que lo han superado ampliamente. Muchos listos, sobre todo en Francia, en el 18, tratan de superar la idea del mercantilismo con otra idea que recibe por nombre fisiocracia. La fisiocracia nos viene a decir que la riqueza de un país está en la tierra, está en sus recursos naturales, sobre todo en las labores del campo. Toda la economía depende al fin y al cabo de lo que produzca el campo. Cualquier proceso industrial, cualquier intercambio económico, al final siempre va a necesitar productos del campo, la gente tiene que comer y toda la economía de un país, toda la economía nacional se puede medir en función de la riqueza de recursos agrarios, de recursos, bueno, actividades agroganaderas, etc. Los fisiócratas decían cosas como que si tú coges un palo de un árbol y a ese palo lo lijas, le sacas punta, lo transformas en una herramienta, pues esa herramienta tiene el mismo valor que el palo original sin transformar. Claro, sabemos que no es así. Sabemos que un palo es un palo y tiene cierta utilidad y la punta o la flecha que se hace con un palo, después de transformarla, tiene otro valor u otra utilidad. Tendría que llegar la escuela escocesa del pensamiento económico, sobre todo con Adam Smith. En el siglo XVIII, Escocia produjo una serie de pensadores en diversas áreas, filosofía, economía, política, muy interesantes. No tengo claro por qué se produce ese fenómeno precisamente en Escocia, pero bueno, habrá que leer al respecto, ¿no? Habrá que informarse y averiguar cositas. Bueno, pues aparece Adam Smith y frente a las ideas extendidas del mercantilismo, de la fisiocracia, pues él en sus obras, la más célebre, La riqueza de las naciones, pues nos habla de la economía desde un punto de vista muy novedoso y que da una vuelta totalmente a las ideas que estaban en circulación previamente. Adam Smith nos habla de el impulso egoísta de la gente. Es decir, si el panadero te vende pan, no es por hacerte un favor, es porque quiere ganar dinero, básicamente. Y que todos nos movemos por eso y que en todos los intercambios comerciales, al final eso hace que aparezca como una especie de malla de intercambios, una malla colectiva muy grande que todo el mundo salga beneficiado de eso. Apuntaba maneras a Adam Smith, apuntaba maneras a cosas que fueron desarrolladas después, como el juego de suma 1, el win-win, ¿no? Ganar-ganar. Que bueno, que a su vez posteriormente serían criticadas, porque hay gente que cree en ese otro mito
que afirma que no existe el juego de suma 1, sino que todo el juego económico es de suma 0. Es decir, que si tú ganas dinero en intercambio, forzosamente otra persona va a perder dinero. Bueno, sabemos que eso no es verdad, es otro mito más de la economía. Por la época, quizás un poco más posterior, un economista inglés de origen portugués, que se llama David Ricardo, pues desarrolla y presenta una teoría que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos del tema de por qué hay pobreza o por qué hay riqueza en los países, mejor dicho. Esta teoría es la teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría es en la que se basa el comercio internacional, que nos dice que si, por ejemplo, España y Portugal producen los dos lana y corcho, si España produce muy buena lana y un corcho decente, y Portugal produce una lana mediocre y un corcho mediocre, la ventaja comparativa, bueno, mejor dicho, la teoría mercantilista, al uso, diría que España tiene que producir lana y corcho y Portugal lana y corcho. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo dice que hay una forma en que los dos acaben teniendo mejor lana y mejor corcho y acaben siendo beneficiados del comercio internacional entre estos países. Y que lo que más beneficia a los dos es que España se centre en producir lana y Portugal se centre en producir corcho. Aunque el corcho portugués sea peor que el que produce España, al final ambos tendrán más corcho y más lana si España se centra en producir lo que mejor hace y a su vez Portugal produce aquello que deja de producir España. Es un poco lioso, esto se explica bien con dibujitos, pero bueno, lo podéis encontrar en cualquier lado. Y esta teoría de la ventaja comparativa ya apunta maneras hacia lo sofisticado que estaba el pensamiento económico pues al comienzos del siglo XIX. Entre Adam Smith y David Ricardo, el panorama que nos pintan es que es bueno el comercio internacional, es buena la división del trabajo, la especialización. Toda la historia de la humanidad es una historia de especialización. Claro, esto no creo que lo supieran mucho en aquella época, pero hoy sí tenemos datos para saber que cada vez la gente va dividiendo más su trabajo y siendo mejores en cosas más concretas. Y de esto nos beneficiamos todos. Y de ahí también sale una de las pistas que explican la riqueza de los países. Que eso es lo que hay que explicar, como sabéis, eso es lo que me preocupa, ¿no? Estos economistas de segunda mitad del 18, primer tercio del 19, Adam Smith, David Ricardo y otros, son los autores que se meten dentro de la categoría de lo que se conoce como economía clásica. Frente a esta economía clásica, o no exactamente frente a la economía clásica, sino para mejorar esta economía clásica, aparece lo que se llama la escuela neoclásica. La escuela neoclásica introduce algunos conceptos que hoy vemos como normales, pero que en su momento no lo eran. Y es, por ejemplo, la diferencia que hay entre el precio de un objeto y el valor. Un objeto con un precio marcado puede no tener el mismo valor para mí que para ti. Es muy importante esta idea. Así como la idea de las preferencias temporales. El mismo objeto no vale lo mismo para mí hoy que mañana. Son ideas muy básicas, ¿no? Pero hace falta ponerlas por escrito y ser el primero en identificarlas. Son ideas que responden al comportamiento humano. Son ideas que yo a veces digo que, bueno, con un poco de sorna, que todo lo que sé de economía es que hay una persona delante de un manzano que elige coger una manzana y no otra, porque la ve mejor, le apetece más esa y no la otra, etc. La escuela neoclásica nos habla de preferencias temporales, nos habla de utilidad marginal.
No es lo mismo si tienes un prado con un río, no es lo mismo y quieres cosechar trigo y divides ese prado en parcelas iguales de la misma superficie, no va a valer lo mismo la parcela que está al lado del agua que la parcela que no lo está. Y de hecho, parcelas, yermas, que en principio no sirven de nada sin un gran trabajo, sin construir irrigación, etcétera, pues pasan a tener mayor valor, partiendo de un valor cero, imaginemos, o de un valor ínfimo, van pasando a tener mayor valor según las necesidades, según el valor que otorga lo que una persona decida, una persona le sea útil. A eso se le llama marginalismo, entra dentro de lo que se conoce como escuela neoclásica. Unas décadas después, después de la paz de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, aparece la idea del keynesianismo, que recibe el nombre de John Maynard Keynes, economista liberal de la primera mitad del siglo XX. Este decía que que las economías nacionales se enfrentaban a ciclos en los cuales, pues un ciclo alcista en el que baje el paro, las empresas prosperen y etcétera, pues ahí el Estado debe reducirse, no debe interrumpir, no debe meterse en el medio, pero cuando hay una crisis, pues tras una guerra o lo que sea, el Estado debe aumentar la demanda total de la economía nacional allá donde la demanda privada se ha retirado. Por lo tanto, para mantener puestos de trabajo y para mantener la economía moviéndose. Esto dio lugar a lo que se llama consenso keynesiano. Más o menos el consenso comienza tras la Segunda Guerra Mundial y llega hasta la crisis del petróleo. A partir de la crisis del petróleo, pues aparecen, sobre todo, yo diría que la escuela monetarista, que dice que lo que hace falta en principio la escuela monetarista critica el keynesianismo al apuntar que pese al aumento de demanda agregada que hace la economía pública, pues no es capaz de frenar ciclos inflacionarios. Y esto sobre todo con la crisis del petróleo, a raíz de la crisis del petróleo, los años siguientes, pues en Inglaterra, en Estados Unidos, se ve que algo está fallando con la idea keynesiana de podemos mantener la economía en crecimiento y tal. Y aparece también el invento de la política monetaria, sobre todo en la escuela de Chicago. Es muy famoso Milton Friedman o Thomas Sowell, entre otros. Aparece también con postulados éticos, ciertos postulados éticos, en plan, mira, al fin y al cabo, toda la demanda agregada que aumente la inversión pública va a venir de sustraer rentas a gran parte de la población. Y al final, pues es que tampoco se está cumpliendo lo que decía Keynes, de que la gente tiene que tener dinero en el bolsillo porque no se puede vivir eternamente del aumento de demanda que proporciona el Estado, sino que esa demanda tiene que venir también de la gente, de los actores privados. Estos monetaristas de la Escuela de Chicago, sobre todo, viven momentos de gloria en los años 80, que es donde más o menos cambian la percepción de lo que debe ser la economía pública, el manejo público de la economía. Propugnan estados más reducidos, dejar a la iniciativa privada de las personas pues la actividad económica y no aplastar impuestos a la gente. Esto más o menos es la escuela que todavía triunfa hoy en día, aunque hoy en día se enfrenta a muchos retos y a mucha gente nostálgica que pone de relieve los mitos que he estado contando, es decir, mitos muy manidos. Por ejemplo, nadie se hace rico sin provocar la pobreza en otras personas. Es un mito falso. Ese mito es como el mito de los juegos de suma cero. Un país comerciando con otro no puede hacerse rico si no es a costa de la pobreza del otro. Sabemos que eso es mentira. Y además hace 200 años que lo sabemos.
Claro, hay que decir que dentro de todas estas escuelas del pensamiento de los últimos 200 años, en el 19 aparece una que no es exactamente una escuela económica, sino más bien una escuela filosófica, que es el marxismo o engelismo, que nos habla de cómo, pues, bueno, la economía se tiene que poner al servicio de una especie de emancipación de la clase trabajadora, etcétera. Bueno, ya sabemos cómo funcionó esto, el coste que hubo que pagar por esto y que todavía se paga, y mucha gente todavía en agujeros inmundos pues está pagando el precio de la aplicación extrema de estas herramientas filosóficas de pensamiento que al fin y al cabo es el pensamiento marxista. Esta escuela ayuda sobre todo a hacer prevalecer los mitos. Los mitos que era el pensamiento extendido cuando surge el marxismo, sobre todo pensamiento mercantilista e incluso fisiócrata, para que el discurso marxista tenga sentido, para que la aplicación del materialismo histórico en los procesos económicos, en la historia económica, tenga sentido, es preciso defender la existencia del mercantilismo. Hoy el mercantilismo ya no existe. No es la idea dominante. Hoy vivimos en una especie de post-keynesianismo, además. Hoy tenemos acuerdos internacionales de libre comercio que cambian también el marco operatorio del keynesianismo. Ya no puedes aumentar la demanda agregada de tu país, entre otras cosas porque tus empresas pueden irse a cualquier lado. Si aumentas los impuestos, pues estás provocando fuga de capitales, fuga de la gente que crea empresas, y hoy en día hay una movilidad laboral, en el caso de España todavía muy reducida, pero sí que en los ciclos internacionales, en los intercambios internacionales, pues sí que la hay, y por lo tanto, pues hoy la doctrina, el dogma keynesiano, pues hace un poco de aguas. Estando bien en su planteamiento inicial, que es que, bueno, pues hay formas de hacer que el paro se reduzca, etcétera. Pero como decía, la escuela marxista, cuando se contrapone al mercantilismo, lo que hace es hacer prevalecer los mitos de la economía capitalista. Para el marxista, el capitalismo es mercantilismo. Ya digo, esto es mentira. Bueno, como tantas otras mentiras comunistas. O sea, de un comunista solamente te puedes fiar cuando te dice que es comunista. El resto que te cuente es mentira. Estas ideas de la prevalencia del mercantilismo, el Congo es pobre porque no tiene metales preciosos. O sea, el Congo es en el fondo un país rico porque tiene muchas minas, pero es pobre porque no dispone de ellas y se las llevan además empresas internacionales y tal y cual. Toda esta serie de mitos pues tiene un origen, tienen una historia, y la falta de extensión del conocimiento del pensamiento económico y de la historia del pensamiento económico hace que prevalezcan estos mitos, que yo creo que son muy crueles, muy malvados, ya que continúan ideas totalmente equivocadas y por lo tanto las soluciones que se proponen pues no van a cambiar, no van a procurar una solución al problema de la falta de prosperidad en esos países. Y bueno, y también hay que decir que todo esto que digo es desde un punto de vista económico. Hay factores políticos y sociales muy enquistados y aunque yo defiendo la idea de que cualquier país, en independencia de su historia y de sus condiciones, puede ser un país rico, hay que tener presente temas circunstanciales, pues cómo funcionan las instituciones en un país, qué incentivos tienen los actores económicos en un país. Una de las cosas de las que nunca se habla al hablar de la pobreza es del nivel de impuestos que hay en el tercer mundo. Claro, es que esto nos parece un poco raro, ¿no? Porque en el tercer mundo los estados son estados fallidos, como me hablas de impuestos. Tienen niveles de impuestos tan elevados, quiero recordar Tanzania o Zimbabue tenían un impuesto del valor añadido del 75%. Tienen impuestos tan elevados que expulsan de la economía a todo. Por lo tanto, solamente queda mercado negro. Y bueno, y por supuesto, para poder operar, pues hace falta sobornos a todo el mundo. Es decir, para salir de la pobreza,
hace falta una riqueza previa. Si tú eres un keniata y quieres salir de la pobreza en una aldea de Kenia, tienes que tener un capital previo para poder sobornar, para poder construir cosas básicas e invertir, mejorar tus herramientas, etcétera. Claro, es que ya no hay los pasos previos. Pero como digo, todos los países son susceptibles de salir de la pobreza. Algunos conocéis ya, si me leéis en el blog, que yo no tengo soluciones, y es más, yo propongo ideas que sé que no se pueden dar, y además que son especialmente maquiavélicas, como lo que llamo doctrina de intervención universal. Por lo tanto, pues bueno, sobre el papel creo que estas ideas funcionan, pero entiendo que no se puedan llevar a cabo, y tampoco sé si en el fondo quiero que se lleven a cabo, ya que suponen un coste en términos humanos y monetarios y técnicos que bueno, que no sé si compensa, y además creo que objetivamente que los incentivos que pueden llevar a una doctrina de intervención universal pues no están en la agenda de nadie, y bueno, ya veremos. Do not think that I'm a Nazi. Actually, we're communists. No Gestapo, only Stasi. Soviets later we have kissed. We will up our western borders to prevent our people's flight. If you visit, follow orders, stick to checkpoints and behave sovereign, not quite Russian satellite. Central planning, no discussion. Like our cars, we're pretty poor. Don't learn English, only Russian. Gold is our only war. Hammer compass, ample mention. The religious give us chills. Raging jokes means jail detention. We would be Olympic Games thanks to athlete skills. Well plus shots and pills. Bueno, ya sabéis que ahora hay un cambio de tercio. Vamos a hablar de cosas más chispeantes. Os preguntaréis por qué he puesto una versión paródica del himno de la RDA. Bueno, porque voy a hablar de gente que pasa mucha fatiguita. De gente ante escenarios postapocalípticos. O sea, el día a día de la Alemania Oriental pues es el día a día de los protagonistas de la serie Perdidos, Lost, por ejemplo. Gente pasando mucha fatiguita y pasando las canutas. Y es que hay una moda desde hace unos 10 años muy extendida sobre series que sitúan a los protagonistas ante una catástrofe o ante un escenario apocalíptico, postapocalíptico, gente que tiene que acudir a métodos de survivalismo, el rollito prepper, de estar preparado para el día en que se rompa la sociedad y todo se vaya al carajo. Como digo, hay una serie sobre todo de series en estos últimos 10 años que plantean estos escenarios. Es una moda, yo me alegro de que haya esta moda porque me gusta el género. Es un género que casi siempre pone a los protagonistas ante las mismas situaciones y entonces se puede ver cuando hay un buen guionista o no. Me explico. Como los protagonistas de distintas series están ante las mismas situaciones, que una serie sea buena significa que no repita los mismos clichés que ya hemos visto antes.
Por lo tanto, pues da lugar a que haya pues originalidad y cosas que queremos ver y que no nos aburran. Como digo, esto empezó más o menos en el 2004 con Lost, un grupo de pasajeros de un avión que el avión se estrella en el Pacífico, en una isla, y tienen que sobrevivir malamente. El avión había cambiado la ruta porque había una tormenta, entonces los están buscando en la zona incorrecta. Y bueno, y pasan una serie de vicisitudes. Se encuentran con gente que estaba viviendo en esa isla, en bases secretas, en experimentos científicos. Hay una especie de fuente energética que intentan controlar ahí dentro. Esa fuente energética, al final, bueno, cuando ya se les va la pinza a los guionistas, pues aparecen dioses, aparecen restos arqueológicos antiguos y al final de todo, en la quinta temporada, cuando ya se les va definitivamente la perola es la cabeza, cuando se les pira la pinza, pues ya han puesto tantos pescados en ese cesto que en el último capítulo pues hacen como el final de Los Serrano, ¿no? Belén Rueda está viva y hola, y todo era un sueño. Y, bueno, en este caso en Lost, pues al final pues, creo recordar que estaban todos muertos y es como gracias, vaya cinco temporadas que han tirado a la basura, ¿no? Yo personalmente creo que no había otra forma de arreglarlo, no había otra forma de ponerle fin a la serie. En la quinta temporada lo habían fastidiado tanto que era eso o meter extraterrestres y meter más pescados, ¿no? Bueno, en fin. En el 2006 tenemos Jericho, que es una serie que a mí me gusta mucho, que tuvo poca audiencia, pero la audiencia que tuvo era como muy friki, muy militante. Cuando no renovaron para una segunda temporada y acabaron la primera temporada de forma precipitada, la gente mandaba muchas cartas a los productores y al canal que lo emitía en Estados Unidos, pues para que renovara y tal y cual. Bueno, renovaron una segunda temporada donde tratan de poner fin a todos los hilos argumentales de forma muy precipitada y muy resumida. Creo que fallan bastante la segunda temporada. Jericó trata la historia de un pueblecito que se llama Jericó, que se encuentra pues ante un atentado terrorista en Estados Unidos que consiste en hacer estallar docenas de bombas nucleares en las mayores ciudades del país y por lo tanto pues cae la civilización. Y entonces la gente del pueblo tiene que organizarse y sobrevivir en el nuevo escenario. Y aparecen pues bueno cosas interesantes como carencia de comida o de tiene que buscarse la vida. E incluso, pues, ya se sabe que en la guerra, según lo que nos cuenta la tele, pues la guerra saca lo peor de la gente y van a una guerra civil con el pueblo de al lado, que siempre habían sido buenos vecinos, y aparece una empresa malvada, una corporación malvada, contratistas del gobierno, tratando de, entre comillas, reconstruir la civilización, pero hay una agenda oculta detrás y bueno, Estados Unidos se divide en distintas naciones soberanas. Una de ellas es Texas y me gusta mucho que la República de Texas sea independiente. Y bueno, pero ya digo que la serie acaba, los guionistas, pues como no los renuevan las temporadas, pues acaba de forma bastante precipitada y bueno, en fin. La serie está bien, sobre todo la primera temporada. Está bien si te gusta el género, claro. Otra serie que plantea el escenario apocalíptico es Falling Skies, que lleva el sello de Steven Spielberg. Un poco flipada además, creo. Una serie de supervivientes a una invasión alienígena. Más que una invasión alienígena, a cosas que suceden en una guerra entre alienígenas, que usan de campo de batalla la Tierra. Y bueno, esta gente tiene que sobrevivir más o menos, pues se oculta, combaten, son como la Resistance y la Resistance de South Park, claro. Y un tanto flipada, sí que tiene buenos momentos, tiene ciertos rasgos de género de espionaje. Las escenas de acción pues están bien, tiene buenos efectos y tal. Pero bueno, no sé, no me acaba de convencer mucho, todavía la están emitiendo.
Ahora está en un parón, pero va a empezar la siguiente temporada. Bueno, le he dado bastante carrete a esta serie y no sé si ya abandonarla o no. Ya veremos por dónde van, si tienen nuevas ideas. Los humanos supervivientes, que son patriotas americanos, por supuesto, pues han llegado a un pacto con una de las facciones alienígenas que están en la guerra civil. Bueno, no sé. Mucho Steven Spielberg es como una vaga imitación de Steven Spielberg, cosa que también le sucede a George Lucas. Bueno, afortunadamente George Lucas ya vendió Star Wars al cadáver congelado de Walt Disney, y JJ Abrams, que es un fricazo, se va a encargar de hacer las nuevas películas. Yo espero que las haga mejor que el propio George Lucas en los últimos tiempos. Más hay otra serie, precisamente de JJ Abrams, que se llama Revolution, que plantea un escenario en el que la luz eléctrica deja de funcionar y que la serie empieza 15 años después del apagón. Por flashbacks te va contando pues cómo fue lo del apagón y tal, pero lo que es el argumento empieza 15 años después, cosa que me parece bien. Es más, me parecería incluso mejor que no explicaran el apagón, porque ahí se meten en berenjenales. Bueno, en este caso lo explican y, claro, es algo que no se sostiene, porque si la electricidad no funciona, todo el mundo moriría. Porque, bueno, nuestro cuerpo funciona también con electricidad. Es un poco así cogido por los pelos, da una explicación sobre, alerta spoilers, sobre que hay una especie de nanorobots flotando por el aire, que son los que mantienen la electricidad apagada, no sé qué. Me gusta mucho en esa serie, que también se ven en otras, el detalle de el concepto de reconstrucción. 15 años después del apagón, hay gente que trata de recuperar ciertos niveles de civilización. Por supuesto, los Estados Unidos desaparecen, se dividen en distintos países. Algunos países son claramente malvados, otros molan mucho, como la República de Texas y la Federación de Georgia. Se ve, por ejemplo, como uno de estos países, la República de Monroe, que lleva el nombre del dictador, que es el malo principal de la primera temporada, se dedica pues, a saquear y hacer el capullo todo el rato, pero otros países intentan recuperar cierta normalidad, y la Federación de Georgia, por ejemplo, empieza a comerciar con Inglaterra, barcos de vela, barcos de vapor. Me gusta ver eso, ¿no? Que vuelvan, mira, si no hay electricidad, pues al menos hay vapor, y eso ya es un poquito, pues quedarse más o menos en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, es algo aceptable, hay mucho conocimiento, se puede sobrevivir y más o menos que continúe la civilización. Me gusta mucho eso. Hay una película sobre la guerra nuclear de los años 80, cuando estuvimos a punto de morir todos, mediados de los 80, que se puso de moda el tema nuclear. Bueno, esta película se llama Threads, que cuenta la historia de tras caer las bombas rusas en el Reino Unido. La película se ambienta en Sheffield. Pues sigue la protagonista, pues más o menos intenta sobrevivir, tal y cual, y la película llega hasta 20 años después, es decir, cuando ya se acaba el invierno nuclear, y se ve que tratan de reconstruir la civilización pues con una instalación eléctrica muy precaria y con tractores muy toscos, muy burdos, que funcionan a vapor, y me gusta ver eso, cómo se reconstruye la cosa, ¿no? Cómo intentan mejorar más o menos su nivel o recuperar cierta dignidad de la civilización, más allá de la anarquía inmediata. Había un militar inglés que hablaba sobre que estamos a 9 comidas de la anarquía, es decir, si nos falta comida durante 9 días, si nos falta los hilos que mantienen unidas a la sociedad durante 9 días, pues aparece la anarquía en la calle. Bueno, hay otra serie que es la de The Walking Dead, que es de zombies, pero yo la meto en este género de horror posapocalíptico o de survivalismo. Sí, más que horror, estas series son más de acción que de horror, realmente, ¿no?
la más de horror sería The Walking Dead porque aparecen zombies, pero bueno, son zombies simpáticos, ¿no? Pero tampoco nos vamos a meter con los zombies. Pues aquí hay un grupo de supervivientes que, bueno, hay un virus zombie. En la primera temporada tratan de explicar qué es un virus y tal y cual. Yo quiero que en las series, en los libros y en las películas de zombies no me lo expliquen. Porque eso es meterse ya en fregados, es meterse en fantasía. Simplemente, pum, hay zombies. Día 1, zombies, ya está. Sales de casa, zombies. Fácil. Es mucho mejor, es no meterse en berenjenales. Y bueno, como digo, como sabéis, en The Walking Dead, pues el grupo de supervivientes se van moviendo, van cogiendo comida de casas abandonadas, tratando de protegerse unos a otros de hordas zombies y bueno, y al final, pues, creo que de esto ya hablé, ¿verdad? Sí, de esto ya hablé. Bueno, al final se refugian en una prisión y bueno, todavía están emitiendo la serie, rodándola, y les va bastante bien y tiene giros, los personajes van girando, van aprendiendo cosas. Me gusta bastante. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Hay, bueno, dentro de los documentales sobre este tema de survivalismo y sobre el rollito prepper, hay muchos documentales que nos pintan, pues, qué pasaría si la Tierra se queda sin humanos o qué pasaría si ocurre una catástrofe con el suministro de petróleo, tal cual. Fallan bastante en general, por regla general, estos documentales, ya que toman a la gente por idiota. La gente no es tan idiota. Y la gente tiene muchos recursos para sobreponerse. Y además no hay que olvidar que, por ejemplo, pues lo que tengo más inmediato, en Galicia, pues la mayoría de las familias estamos a 3 generaciones de no tener luz eléctrica en las casas. Es decir, que hay medios de supervivencia, y no solo de supervivencia, sino de vivir de otra forma. También hay que decir que todas estas series, todos estos documentales, pues dejan al ser humano en muy mal lugar, lo ponen como una bestia parda. Toda la literatura que hay, toda la literatura académica que hay sobre reacciones de las personas ante catástrofes naturales o ante guerras, nos hablan de efectivamente hay una serie de personas que en cualquier grupo, pues, que siempre van a hacer el cabestro, pero también toda la literatura académica nos habla de personas que hacen gestos de altruismo, pues, más allá de lo esperable. Por motivos de guión, estos documentales, estas series, estas películas no tratan tanto estos gestos de altruismo, sino que tratan el lado oscuro y malvado, ¿no? Puede que sea una buena idea mostrar de vez en cuando este tipo de altruismo, y que, por ejemplo, pues en una de estas series de supervivientes, del grupo reducido de supervivientes que se van adaptando, pues que se encuentren con pequeños núcleos de civilización y mira, es que aquí las cosas van bien, ¿no? O sea, ¿por qué no? Esto lo ha pintado bastante bien The Postman, la novela, bueno, y también la película de Kevin Costner, que gran actor Kevin Costner, ¿no? Siempre hace peliculones, bueno, no siempre. El cartero se va encontrando pueblecitos que más o menos, pues, van sobreviviendo, ¿no? Hay un ejército holmista que no es nada patriota, que les toca los huevos, se comportan un poco como una horda de montoros, pero bueno, que dentro de este contexto de caos y tal, pues van sobreviviendo y bueno, van tirando. Y me gusta ver eso, me gusta ver, ya os digo, el tema de la reconstrucción, más allá de pintar la cosa apocalíptica o mira, todo se ha ido a tomar viento, pintar, vale, todo se ha ido a tomar viento, vamos a sobreponernos a esto, ¿no? Dar un mensaje de esperanza. Este tipo de temas son los que me interesan y los que me gustaría ver por ahí. Bueno, esto está quedando bastante largo, bastante más largo de lo que me esperaba. Creo que me enrollé sobre todo con la primera parte, tengo que ir más al grano. Mi idea es que estos podcasts duren media hora o más o menos, alrededor de media hora. Espero que os haya gustado esto. Ya sabéis que podéis leerme en crónicasdelmundofeliz.com, en Twitter, en Facebook, en iVoox, en YouTube, bueno,
en Google Plus, donde queráis. Y no olvidéis mandarme vuestras sugerencias, no me mandéis críticas, no quiero críticas, solamente quiero, pues, si os ha gustado, decirme que os ha gustado, si no os ha gustado, callaos, no os quiero oír. Y si tenéis sugerencias de otros temas, o bueno, si queréis comentarme algo, hacer alguna puntilla de algo, alguna precisión, bueno, pues todo eso es bienvenido. Y bueno, nada más, espero que, ya digo, os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, adiós.